tardes ya. Me sumo a los agradecimientos a la Universidad de Castilla-La Mancha y al Instituto de Derecho Penal Europeo Internacional, al profesor Alan Nieto por la invitación al Ayuntamiento de Madrid y por contar con nosotros, y sobre todo también por la iniciativa. O sea, para nosotros, como Ayuntamiento de Madrid, que aprobamos un reglamento que creaba una oficina contra el fraude y la corrupción, pero que no hemos logrado poner en marcha, este espacio, bueno, pues es único para poder escuchar a las personas que nos han antecedido y las que después, bueno, pues expondrán sus experiencias para aprender, porque realmente nosotros tenemos muy poco que contar. Es decir, hemos tenido algo muy importante que coincido con Silvia, que sí me gustaría poner también de relieve, ¿no? Y es la voluntad política. Es decir, las cosas no surgen por generación espontánea, ni aunque nos levantemos todos los días, lamentablemente, leyendo en los diarios o escuchando y viendo en televisión y radio noticias de casos de corrupción escandalosos que afectan al ámbito municipal. Ni aún así, es necesario el impulso político, la voluntad política, y en este caso, bueno, ha habido muy pocas experiencias locales, son todas muy recientes. Como comentaba el profesor Adán Nieto en su primera exposición, nosotros hemos llegado los últimos, pero lo cierto es que no ha sido hasta 2015, concretamente en diciembre de 2016, después de un año de gobierno, cuando dimos ese primer paso de presentar al Pleno un reglamento para su aprobación, un reglamento por el que se creaba esta oficina. Digo también que es importante la voluntad política porque por sí sola la creación de esta oficina como mecanismo de prevención y de lucha contra la corrupción es insuficiente. Es necesaria también esa voluntad política que se traslada a las distintas áreas de gobierno y se encuentran muchísimas resistencias. El Ayuntamiento de Madrid, creo que a nadie se le escapará, a ninguna de las personas que estáis aquí se le escapará, que es un ejemplo clarísimo, ¿no?, de esa pulsión que hay de resistencia a determinados cambios. Y claro, no entenderíamos tampoco este mecanismo de prevención o de lucha contra la corrupción y el fraude sin las ordenanzas e instrucciones que afectan a la contratación pública y que han introducido modificaciones importantísimas. No lo entenderíamos tampoco sin las cláusulas sociales que se han introducido en la contratación, que también, por cierto, fueron objeto de litigio, también fueron impugnadas en tribunales, pero finalmente nos dieron la razón en este caso. Con esto también quiero un poco evidenciar la resistencia que hay en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito político, en el Pleno o en las comisiones, sino también se ha trasladado esta batalla, por decirlo de alguna forma, o esta resistencia, bueno, pues al ámbito judicial. Y me estaba acordando ahora cuando hablamos de los comités éticos, está la propuesta de crear un comité ético en Policía Municipal y está resultando tremendamente difícil. Hay resistencias dentro del propio gobierno, también probablemente consecuencia de una dinámica, en el caso de Madrid, de 26 años, de determinada forma de gobernar, en la que cuando se introducen algunos elementos que pueden suponer cambios o introducir elementos que apuntan en la dirección que es el objeto de esta jornada, ¿no? Es decir, la prevención, la lucha contra el fraude, el abrir a la participación a la sociedad civil, te encuentras muchísimas resistencias. Decía esto porque me llegaba un poco ahora al hilo de la intervención de Silvia. Bueno, voy a tratar de centrarme no tanto ya en los objetivos, que creo que y los fundamentos del modelo de oficina. Voy a centrarme en los precedentes, ¿no? Ya hablábamos aquí de que si bien no había muchos precedentes en el ámbito nacional o estatal, sí que los hay en el ámbito internacional, ¿no?, con la resolución de Naciones Unidas o la Convención de Naciones Unidas, y que ya señalaba dos aspectos muy importantes. Uno, la creación de órganos independientes, y otro, la participación activa de la ciudadanía, que para nosotros también es un elemento fundamental. Quizá en esto podría haber aportado mucho más mi compañera Vicky Anderica o cualquier otra compañera del área de participación ciudadana, transparencia y gobierno abierto, pero bueno, lamentablemente soy yo que soy bastante más aburrido que mis compañeras de participación, porque sobre todo ellas han sido capaces de introducir elementos
muy novedosos en la participación. Una ciudad como Madrid, que digo, andaba en este sentido también algo anquilosada. Y quería pasar por los aspectos más relevantes, que no son nada novedosos y que además los ha explicado mucho mejor con su experiencia el director de la Oficina Antifraude, pero bueno, pasaré un poco por ellos para saber qué tipo de oficina hemos aprobado y después nos centramos, dado que no tenemos experiencia, en qué es lo que está pasando, esa tramitación y ese íter procesal que nos lleva, bueno, pues hasta el momento actual y cuál es la previsión del actual Gobierno con respecto a la oficina. Los aspectos más relevantes, bueno, pues se conforma pues, como un instrumento en tres líneas, ¿no? Una, pues la prevención, el otro la investigación o la inspección, y hay otro que no se especifica a veces, pero yo creo que es importante, que es el impulso y que se traduce en esas recomendaciones o la elaboración de esos códigos o programas a los que ya se ha hecho mención aquí, incluso se han contado algunas experiencias. Lo digo porque el debate fundamentalmente en Madrid se ha centrado sobre la labor de inspección, de investigación. Parece que el resto de las funciones que suponen la creación de una oficina pues no resultan tan importantes. Y eso a lo mejor nos debería hacer pensar por qué. O sea, ¿por qué determinadas resistencias u oposición a la creación de la oficina, en el caso de Madrid, se centran única y exclusivamente en la investigación? Bueno, no pasan por alto lo que significa introducir elementos pues, de prevención relacionados con la formación de los funcionarios públicos, de los empleados y las empleadas públicas, de elaboración de códigos, de programas, códigos de buena conducta, códigos éticos y de buenas prácticas, programas de prevención. Bueno, pues parece ser que esto ya no es tan importante, claro, porque el foco en una ciudad como Madrid, en el que ha habido casos, además, pues, muy destacados, pues el foco se centra en la investigación. Investigación que, por otro lado, digo, porque es que la voluntad política se debe trasladar a todos los ámbitos. Ahora acabamos de terminar una comisión de investigación sobre Calle 30, ¿no? Sobre Calle 30, en el que probablemente uno piensa el papel que hubiese jugado una oficina como la que ahora pretendemos poner en marcha hace 8 años o 9 años, con respecto a una operación como la denominada Calle 30, en la que finalmente, bueno, pues parece claro, hay muchos indicios de que ha habido se ha pagado sobreprecios, ¿no? Un sobrecoste en determinadas infraestructuras y en el mantenimiento de las mismas. Bueno, eso también te hace pensar por qué se pone el foco en determinadas cuestiones y no en otras, ¿no? Igual, nace con el objeto de que sea autónoma en el ejercicio de sus funciones e independiente. Para ser independiente se adscribe funcionalmente en el Pleno. El Pleno no es un área de gobierno. Precisamente las áreas de gobierno y la administración pública, la administración local, sería el objeto de esa labor de inspección, y por tanto no puede depender de ello si queremos garantizar cierta autonomía. En el caso de Madrid, bueno, pues depende del Pleno. Tenemos también una organización distinta. La mayoría de los ayuntamientos, la presidencia del Pleno depende de la alcaldía, del alcalde o de la alcaldesa. En el caso de Madrid se separó en su momento. El alcalde Ruiz Gallardón pretendió llevar el modelo de organización muy parecido al de un parlamento, en el que se separa el Pleno como legislativo, si se me permite, en el que se mantiene el Ejecutivo, Junta de Gobierno fundamentalmente, ¿no? Y se hace una separación que no existe en otros ayuntamientos, ¿no? En el caso de Madrid sí, bueno, pues se adscribe al Pleno, en el que están todos los grupos políticos y bueno, pues además se garantiza una independencia tanto técnica como funcional, es decir, con un presupuesto propio. Yo creo que en eso tampoco aportamos nada novedoso, lo único es que, por supuesto, no se puede adscribir a un área de gobierno o a la propia Junta de Gobierno, sino que tiene su anclaje en el Pleno, que no es un área de gobierno, por decirlo de alguna forma, aunque técnicamente todos los que aquí sabéis que no es así, pero quizá para los estudiantes, para que puedan entenderlo mejor, sería como el legislativo de nuestra ciudad, dicho coloquialmente y de forma que se pueda visualizar, ¿no? Por separar gobierno de esta oficina.
Como decía antes, no me detengo mucho en la parte de prevención, porque la acabo de comentar, y sí en los órganos que la componen. Sería un director o directora, una dirección de la oficina, y un consejo asesor de máximo 6 personas. Sería elegido por el Pleno por una mayoría cualificada, en este caso 3/5, y el mandato sería de 5 años, prorrogable una sola vez. El consejo asesor sería un consejo abierto a la sociedad civil y se ha medido muy mucho para buscar consensos, porque a todos nos viene enseguida a la cabeza que 3/5 requiere que haya un consenso entre los acuerdos, o sea, entre los grupos políticos. Bueno, pues que ese perfil se circunscriba a la idoneidad, al mérito y a la capacidad, y para eso lo hemos tratado de definir un perfil muy abierto. Muy abierto. Ahí ha habido algún debate. Luego intentaré también trasladar, que quizás sea lo más importante, en qué cuestiones concretas se ha marcado el debate de oposición o de resistencia que yo decía antes, ¿no? Y uno de ellos era este, ¿no? Decir, bueno, ¿y por qué ese perfil tan abierto? Decir, bueno, pues porque favorece, entre otras cosas, el consenso, y porque es difícil que la idoneidad se circunscriba solamente a un determinado perfil profesional, ¿no? El ámbito de actuación, bueno, pues desde luego todo el sector público del Ayuntamiento de Madrid, también todas las fundaciones y empresas en las que la participación del Ayuntamiento es mayoritaria, es decir, empresas y fundaciones públicas, y también se prevé que se camine hacia la adhesión, o por lo menos se promueva la adhesión de aquellas empresas en las que el Ayuntamiento no tiene la mayoría de las participaciones, y aquellas fundaciones en las que tampoco es mayoritaria la participación del Ayuntamiento. No obstante, se garantiza que sí sean todas aquellas fundaciones y empresas públicas. En cuanto al funcionamiento, bueno, hay una cuestión muy importante, es ser muy cuidadoso, porque esto está en el centro del litigio, con el ámbito competencial, fundamentalmente de la Intervención General del Ayuntamiento y de la Inspección General de Servicios. También con el Tribunal de Cuentas, con la Cámara de Cuentas, desde luego con el Ministerio, bueno, en este caso con la prestación del Ministerio Fiscal, ¿no? o de la Policía Judicial. Igual existe un mecanismo de denuncia, ya se ha comentado aquí, que puede ser anónimo, en el que puedes decidir identificarte, o que sea anónimo y que también puede llegar por medios electrónicos. No repito mucho, no incido mucho sobre esta cuestión, porque realmente no aporta tampoco nada novedoso el procedimiento, y es algo que ya se está poniendo en práctica y del que probablemente tengamos que aprender sobre la marcha, ¿no? Sobre las experiencias que ya existen. Centrándome un poco en lo que decía de la oposición. Bueno, un poco. Uno, la oficina busca amedrentar a todos los... Cuando leo así es porque incluso se podría entrecomillar, está extractado de algunos de los debates, ¿no? que se han mantenido, ¿no? Y que han tenido luego su eco en los medios de comunicación, ¿no? Que también tienen su peso en todo esto, ¿no? Y como decía antes, pues en una ciudad como Madrid pues hay un foco enorme. La oficina busca amedrentar a todos los empleados públicos municipales. Se pone el foco de la sospecha sobre los empleados públicos como punto de partida de un plan contra la corrupción. En primer lugar, no hay un plan contra la corrupción, tampoco se pone el foco sobre nadie, y precisamente la oficina se configura como un instrumento que puede utilizar cualquier empleado municipal para denunciarla con absoluta confidencialidad estas prácticas ilícitas en las que hayan podido incurrir pues, directivos municipales o incluso miembros de la corporación local, concejales o concejalas. Por tanto, parece que tiene muy poco sentido. Incluso utilizan como argumento el artículo 23 del reglamento, que dice: la persistencia de una actitud hostil o entorpecedora de las actuaciones de la inspección de la oficina por parte de cualquier autoridad, directivo o empleado municipal podrá ser objeto de un informe especial, además de destacarlo en la sección correspondiente de la memoria anual. Bueno, a nosotros nos llama mucho la atención que se utilice este argumento precisamente
hilándolo con la voluntad del Gobierno de amedrantar a los funcionarios públicos, porque es una transcripción del artículo 24 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. A nadie se le ocurriría pensar que el Defensor del Pueblo, la Defensoría del Pueblo, amedranta a los funcionarios públicos. Sin embargo, sí se ha utilizado en el debate, en el regate corto, en el caso de Madrid. Lo digo porque lo reproduce y se ha pasado por alto, ¿no? Por otro lado, el carácter coercitivo en el caso del modelo de oficina que se ha diseñado para Madrid está muy limitado, no hay capacidad sancionadora. Creo que también hablábamos aquí que el Ayuntamiento de Barcelona no tiene tampoco capacidad sancionadora. Solamente cabe la posibilidad de informar en el informe anual, tal y como recoge además, ya digo, la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Sin embargo, esto ha sido un elemento central. Un elemento central, con la intencionalidad también de hacer más difícil que después esto también lo asimile la propia corporación municipal. En casi todos los cambios que introducimos creemos que es fundamental que los empleados públicos, las empleadas públicas, de alguna forma también sean parte de ese cambio. Esto, claro, lo dificulta porque pones el foco sobre los empleados públicos. Se pretende nombrar un activista, aquí me podría ahorrar algunos adjetivos que nos han dicho, un activista por mayoría simple en el Pleno. Bueno, pues no va a ser un perro flauta ni va a ser un activista, será el que el Pleno decida. En todo caso, si fuera así, pues será porque es idóneo, ¿no? Y cumple con los requisitos de mérito y capacidad. Pero bueno, el caso es que sí de alguna forma han señalado que la forma en la que se va a elegir a la persona que dirija esta oficina, al director o a la directora, pues permitirá que sea un activista quien pueda desempeñar estas funciones, ¿no? Bueno, como decía, se deja muy abierto, completamente se habla de competencia profesional entre personas de reconocida trayectoria democrática y prestigio o experiencia en la defensa de los derechos fundamentales. Esto es para favorecer de alguna forma el consenso, ¿no? Claro, se podría circunscribir y con esto enlazo con otra cuestión que planteaban, pero es que única y exclusivamente pueden ser habilitados nacionales. ¿Por qué? ¿De verdad consideráis que la idoneidad única y exclusivamente la facilitan los habilitados nacionales? ¿Por qué no un juez? ¿Una jueza? ¿Por qué no un fiscal? ¿Por qué no un catedrático? ¿Profesor titular? Bueno, incluso un activista. ¿Por qué? Bueno, tampoco entendíamos muy bien por qué encorsetar, o sea, muy contradictorio, ¿no? O sea, ¿por qué decir que el riesgo es que finalmente se va a colocar por parte del Gobierno municipal a alguien de su confianza, incluso desacreditándolo ya de antemano, y al mismo tiempo quieren cerrar el círculo con los habilitados nacionales en cuanto al perfil? Bueno, a nosotros nos parecía incomprensible. De hecho, uno de los argumentos que damos es que justifica que pueda ser un habilitado nacional y no un juez o una jueza quien lo dirija. Pues que no hay ningún argumento que lo sustente, ¿no? La oficina debe quedar adscrita. Me voy quedando solamente con algunos, voy pasando rápido porque creo que me estoy enrollando, ¿no? Queda un poquito de tiempo también. Bueno. Me soy muy disperso por naturaleza. La oficina debe quedar adscrita a la intervención general del Ayuntamiento y no ser dirigida por una persona elegida en el Pleno para evitar que así sea una oficina política y politizada. Bueno, el Ayuntamiento no puede atribuir a la intervención general más funciones de las que tiene atribuidas por ley, porque las funciones de la intervención general están reguladas en la Ley de Capitalidad de Madrid y en la Ley de Haciendas Locales. Por tanto, es un argumento que cae por su propio peso. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid no tiene capacidad porque están reguladas por ley las funciones de la intervención general. No obstante, da igual, lo quieren adscribir a la intervención general. Pero digo más, es que la intervención general, la intervención general tiene unas funciones concretas que son las de la fiscalización de la gestión económica y financiera del Ayuntamiento y no tiene absolutamente nada que ver con la inspección de determinadas conductas que pueden ser ilícitas, o irregulares, fraudulentas. No tiene absolutamente nada que ver. Bueno, también fue parte de ese debate las entrevistas personales, bueno, que se llegaron a llamar interrogatorios. Todo esto, digo, ha sido un trabajo de resistencia que se ha ido venciendo poco a poco. Es decir, no son interrogatorios, son entrevistas personales, creo que también se había comentado aquí, que además son voluntarias.
y que, por supuesto, se paralizan cuando hay alguna actuación judicial. Además, se trata de garantizar también, bueno, pues de establecer ciertas garantías para la persona que decide denunciar, que pudiendo ir acompañada por abogado, puede ir sola, puede ir acompañada por abogado o por cualquier otra persona con la que desee estar acompañada. Es decir, no parece que sea nada más que un elemento finalmente publicitario de desgaste, pero realmente con muy pocos argumentos sólidos. Me quedan 5 minutos, sí. El reglamento pretende que los funcionarios se peguen a la petición del gobierno municipal, la caza del funcionario. Bueno, lo de la extralimitación de las funciones. Creo que están muy bien delimitadas las funciones en el reglamento, con los servicios fundamentantes que decía antes, y hay otra cuestión que también... Hay una cuestión que sí quería comentar. Mira, una de las cuestiones que cuestionaban es que no se había negociado con las organizaciones sindicales. Pues yo creo que se podía haber abierto ese periodo, ese diálogo, ¿no? Por lo menos. Yo creo que no lo hicimos y creo que es un error. Y como tal, pues no me importa reconocerlo aquí, pues no lo hicimos. No había ninguna obligación legal de hacerla, no lo hicimos. Lo cierto es que luego en el periodo de información pública, al que sabéis que se somete todos los reglamentos, no hubo alegaciones tampoco, pero sí creo que se podía haber abierto ese diálogo pues, a la sociedad civil, a las organizaciones que trabajan en el ámbito de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, la regeneración democrática. Podíamos haber abierto un poco más ese diálogo, incluyendo, por supuesto, a las organizaciones sindicales, pues porque finalmente pues también defienden los derechos de los empleados y las empleadas públicas. No obstante, ya digo, no se hizo. Bueno, me parece que sí se puede mejorar en ese sentido, ¿no? Y el tema de la ley de datos yo creo que se cumple. En cuanto a la tramitación, el íter procesal, el 5 de mayo se interpone una demanda por parte de la Abogacía del Estado contra el acuerdo del Pleno para suspenderlo. La actora es la delegación de Gobierno y solicita que se declare la nulidad de pleno derecho del acuerdo del Pleno, al entender que se trata de un órgano que concurre en duplicidad orgánica con otros ya existentes y por atribuir el ejercicio de potestades públicas a personal no funcionarial. Resumo un poco los fundamentos de derecho. Duplicidad de funciones, vulneración del principio de economía organizativa al atribuirse a la oficina funciones que pueden coincidir con la de otros órganos, y por tanto se duplican. Por razón de sus funciones, el personal debería ser exclusivamente funcionarios públicos. Arbitrariedad en la elección del director y del consejo asesor. Les he explicado brevemente cuál era el procedimiento. Hay algunos de los argumentos que realmente son fácilmente rebatibles. Nulidad del artículo 7.2 por el que se crea un registro propio y exclusivo de la oficina. Creo que otras oficinas también tienen su propio registro, ¿no? Igual pues se pide la nulidad, aunque ya están funcionando en otras experiencias. Vulneración de la normativa sobre incompatibilidades. Nulidad del artículo 23 por vulnerar las normas y garantías del derecho sancionador. Nulidad del 22.2 por permitir la libre difusión de datos de carácter confidencial. Nulidad del artículo 26.2 por permitir denuncias anónimas. Pero que todo esto ya existe y está funcionando conforme a derecho. Bueno, nulidad del régimen de entrevistas, las entrevistas personales también. Y nulidad de los artículos 35, 36 y 38 por no garantizar la audiencia a los interesados antes de finalizar el procedimiento. Bueno, esos son los ejes sobre los que se sustenta esa demanda en la que se solicita que se anule el acuerdo del Pleno por el que se crea esta oficina. Además, se pide las medidas cautelares de suspensión de la ejecutividad de ese acuerdo. El 5 de junio, el Ayuntamiento de Madrid, a través de la asesoría jurídica, formula la contestación a la demanda ante la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo, pues entendiendo que se desestima, solicitando que se desestime íntegramente la demanda y bueno, pues se entienda que es conforme a derecho, ¿no? el reglamento. El 25 de julio, fijaos que vamos mayo, junio, en julio, a finales de julio, se decreta se dicta por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo efectivamente un auto en el que se suspende cautelarmente la ejecutividad del artículo 4.3, apartados A, B y C, que son, como muy bien resumía
resumían antes, la función de inspección, fundamentalmente. La función de inspección que afecta porque entienden que duplica o invade competencias de la intervención general y de la Inspección General de Servicios. En la contestación a las alegaciones a estas medidas cautelares, incluso se adjunta un certificado de la propia intervención y de la propia Inspección General, en la que entienden que el reglamento, conforme a su redacción actual, no invade ni duplica estas funciones, puesto que ellos, en el caso de la Inspección General, pues tienen su marco competencial bien definido por ley, y en el caso de la inspección, pues en muchos casos es complementaria, si se quiere. Ya debían estar resueltas las alegaciones a estas medidas cautelares, pero no están resueltas. Nos tememos que va a llegar prácticamente al mismo tiempo que el fallo sobre el fondo, que se prevé que sea sobre abril o mayo de 2018. Mientras tanto, ¿qué hacer? Bueno, pues la decisión del Gobierno municipal es poner en marcha en el mes de enero la creación de la oficina, poner en marcha en el Pleno el nombramiento de la dirección de la oficina, elegir el consejo asesor y poner en marcha el funcionamiento de la oficina, excepto en las 3 funciones que están suspendidas cautelarmente. Es decir, estas 3 funciones que aluden a la inspección, concretamente inspeccionar y comprobar los posibles casos de uso o destino irregular de fondos públicos, inspeccionar o comprobar los posibles casos de fraude en cualquier aprovechamiento irregular derivado de actuaciones que afectan a la probidad administrativa, inspeccionar y comprobar las reglas relativas a los conflictos de intereses. Es decir, no tendremos capacidad de inspección, pero pondremos en marcha la oficina, esperando que la resolución sobre el fondo permita el funcionamiento conforme se aprobó en el Pleno. Si no fuera así, aparte de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, que ya lo hemos anunciado, lo que sí haríamos sería ajustar el funcionamiento de la oficina a partir de ese fallo al mismo. Es decir, volveríamos a limitarlo o a reconducir el reglamento con los cambios que hiciera falta, es decir, volviendo a pasar por el Pleno a ese fallo. Independientemente de que después se va a recurrir ante el Tribunal Supremo, nuestra voluntad es que no pare en todo aquello que hasta ahora los tribunales no han o suspendido cautelarmente o no han anulado en el momento en el que se produzca el fallo sobre el fondo. Así que nada, ha sido muy rápida nuestra no experiencia y esperemos que nuestra experiencia lo más exitosa posible en breve. Gracias.